¿Qué es la traducción queer? Para Epstein y Gillette, editores de Queer in Translation, la traducción queer es un acercamiento que se da la tarea de examinar los problemas relacionados con el género, la sexualidad y la identidad, y cómo interfieren en la práctica de la traducción. Explora cómo estos aspectos pueden afectar estrategias de traducción cuando se llevan textos de un idioma a otro. Algunos otros de estos aspectos son la deconstrucción de las normas binarias, es decir, no limitar el género y la sexualidad y tomar en cuenta todos los aspectos posibles en el lenguaje meta. Evitar la heteronormatividad, que significa evitar tomar la heterosexualidad como lo determinado. Se requiere de los traductores que eviten asunciones como estas al usar lenguaje inclusivo o encontrando otras formas de transmitir las identidades. Cuando se habla de la traducción queer, tampoco se deben olvidar las diferencias culturales, ya que muchas sociedades tienen distintas perspectivas en cuanto al género y la sexualidad. En la traducción queer, se toman muchas decisiones a la hora de llevar un texto a otro idioma. Una de estas, en ocasiones, es si mantenerse fiel al texto original o tomar la oportunidad de representar a más identidades LGBT. Los traductores que trabajan bajo este acercamiento deben realizar una investigación de los contextos culturales, históricos y sociales tanto del lenguaje meta como del lenguaje fuente. Las consideraciones hacia las intenciones del autor y el respeto a lo sensible de las experiencias de las comunidades son cruciales de este acercamiento. En resumen, la teoría queer es la traducción es una mirada crítica hacia los problemas involucrados con las traducciones con el género y la sexualidad. Involucra un entendimiento sobre cómo estos aspectos se involucran con el lenguaje y la cultura. Historia del término. Entrando en la lengua inglesa en el siglo XVI, queer originalmente significaba extraño, raro, peculiar o excéntrico. Podía referirse a algo sospechoso o no del todo correcto, o a una persona con un leve desequilibrio, o que demuestra comportamientos socialmente inapropiados. La expresión del norte de Inglaterra, "There's naught so queer as folk", significa no hay nada tan extraño como la gente, que emplea este significado. La expresión "in Queer Street" se utiliza en el Reino Unido para referirse a alguien con problemas financieros. Con el tiempo, queer adquirió varios significados relacionados con la sexualidad y el género, desde referirse estrechamente a gay o lesbiana hasta hacer su referencia a aquello que no son heterosexuales o aquellos que no son heterosexuales o cisgénero, personas LGTB más. El término todavía se usa ampliamente en iberno-inglés como con su significado original, así como para enfatizar de manera adverbial muy y extremadamente. En cuanto a qué implica en las traducciones queer, creo que como en nuestra cultura, desafortunadamente aún no está del todo desestigmatizado el tema de la sexualidad y la expresión e identidad de género. Las personas queer hispanohablantes suelen recurrir a textos o información sobre estos temas, pues muchas veces en el idioma inglés, en donde a veces salen esos términos como queer o non-binary. Eh, Así que para su difusión pues se requiere una traducción adaptada que resuene con términos o casos eh, a la cultura de este lado. Más que nada para que los jóvenes de la comunidad LGBT que no están en las circunstancias que les facilite aprender otro idioma puedan comprender un poco más de los movimientos o pensamientos de los textos queer. Esto aparte también ayuda a que se sientan visibilizados incluso en esta cultura. En los aportes
Hasta este punto creo que todos estamos un poco familiarizados con el término non-binary, que significa no binario. O sea, que es una persona que no se identifica con el sistema binario de hombre o mujer que se ha estado manejando siempre y opta más por el uso de pronombres they, them como alternativa a pronombres masculinos o femeninos. Cuando se empezó a hablar de este término en redes sociales, más que nada ya en el idioma inglés, las personas, pues las que su lengua materna es el español, pero saben hablar inglés, pues por supuesto que estuvieron interesados en hablar de este tema con personas hispanohablantes y porque pues tal vez se sintieron identificados con ese término y esos pronombres. Como sabemos, pues nuestro lenguaje utiliza mucho los géneros gramaticales para pues todas las palabras y pues en las palabras en plural, perdón, suelen tener las terminaciones con la letra O, lo cual pues coincide con pronombres masculinos y por eso se optó por utilizar una vocal que no coincidiera ni con pronombres femeninos ni con pronombres masculinos, la vocal E. Esto como una forma de no poner un género encima del otro o para rechazar este rol binario. Obras traducidas. Ok, para empezar voy a presentar una obra, una carta que mandó Vita, Sackville West, normalmente conocida nada más como Vita, a Virginia Woolf. No tiene un título como tal, son cartas que se mandaban entre ellas, pero esta es del martes 21 de enero de 1926. Vitia nació el 9 de marzo de 1892 en Reino Unido y falleció el 2 de junio de 1962 igualmente en Reino Unido. Fue una poetista, novelista y diseñadora de jardines inglesa. Y tenemos a Virginia Woolf, que es un poco más conocida. Nació el 25 de enero de 1882, igualmente en Reino Unido, y falleció el 28 de marzo de 1941 en el mismo lugar. Ella fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias, y es considerada una de las figuras más destacadas del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. Ok, y aquí están dos tablas de contraste entre el texto original, que es en inglés, y el texto traducido, que es en español. Algo curioso es que no hay como traducciones oficiales, pero hay muchísimas traducciones amateur. Y bueno, estos son 3 fragmentos que me gustaron. El primero, I'm reduced to a thing that wants Virginia. Estoy reducida a una cosa que quiera Virginia, que es como se encuentra la carta. Podría decirse que es un título no oficial. I suppose you're accustomed to people saying these things. Supongo que tú estás acostumbrada a que la gente te diga eso. Aquí algo que noté, porque busqué varias traducciones. La primera traducción, en vez de acostumbrada, estaba acostumbrado. Y la verdad no sé si fue algún intento de censura o simplemente fue como un error en la desinencia. Y el tercer fragmento, but
But oh my dear, I can't be clever and standoffish with you. I love you too much for that. Too truly. Pero querida, no puedo ser lista e indiferente contigo. Te amo demasiado para eso. Demasiado de verdad. Algo que me gusta, que quisiera destacar, es que en general no ocultan este sentido queer, este sentido lésbico entre todas estas cartas son muy famosas, este como suceso que hubo entre ellas. Y es como abiertamente aceptado que eran pareja, aunque supuestamente su relación estaba oculta en ese entonces. La siguiente obra que les voy a presentar es una muy reciente de este siglo. Se llama Heartstopper. Esta es, empezó siendo un webcomic en 2016 y eventualmente se hizo una novela gráfica en 2018. Es juvenil, está escrita e ilustrada por la escritora británica Alice Oseman, y también fue adaptada a una serie de televisión por Netflix, igualmente todo escrito por la misma autora, y esta debutó en 2022. La trama se centra en la historia de Charlie Spring, un alumno gay que se enamora de su compañero de clase Nick Nelson. Por el momento, la novela gráfica tiene 4 volúmenes publicados y la autora confirmó que va a salir un quinto el año que entra, si mal no recuerdo, y va a llegar hasta un volumen 6, mientras que la serie tiene 2 temporadas con una tercera temporada confirmada para estrenarse el año que entra. Personalmente vi la serie y pienso que como cualquier otra novela juvenil es una historia de autodescubrimiento, amistad, amor y experiencias adolescentes en general, pero son representadas diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, pues entre toda la variedad de personajes que hay, porque si bien la trama se centra en Charlie y Nick, también hay momentos en los que se enfocan a sus amigos, que también son parte de la comunidad, sus profesores incluso. Y bueno, en general es una obra que ha tenido bastante impacto en los jóvenes, jóvenes de secundaria hasta personas de mi edad, de 20 años, incluso un poco más. Y creo que es un claro ejemplo de cómo en la actualidad toda esta diversidad está siendo no oculta, no lo están ocultando, lo están como, ¿cómo se puede decir? Lo están haciendo visible y de una forma sana, como un rol para que las personas se puedan identificar. Identidad queer a principios del siglo XX. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, queer, fairy, trade y gay significaban categorías sociales distintas dentro de la subcultura gay masculina. En su libro Gay New York, Chauncey señaló que queer se utilizaba como un término de identidad dentro de la comunidad por hombres que se identificaban estereotípicamente como masculinos. Muchos hombres que se identificaban como queer en ese momento, según Chauncey, estaban repelidos por el estilo de vida del fairy y su pérdida de estatus masculino, y casi todos se esforzaban por distinguirse de tales hombres, especialmente porque la cultura heterosexual dominante no reconocía tales distinciones. Trade hacía referencia a hombres heterosexuales que participaban en actividades sexuales con personas del mismo sexo. Chauncey describe a Trade como los hombres normales que los queers afirmaban ser.
A partir de finales de la década de los 80, el término queer comenzó a ser reclamado por la comunidad LGTB, transformándolo de su uso peyorativo a un identificador neutral o positivo. Un ejemplo temprano de este uso por parte de la comunidad LGTB fue a través de una organización llamada Queer Nation, que se formó en marzo de 1990 y distribuyó un folleto anónimo durante el desfile del Orgullo Gay de Nueva York en junio de los 90, titulado Queers Read This. En lo contemporáneo, la traducción queer sigue siendo un campo de estudio y práctica en constante evolución. Algunas tendencias y enfoques actuales incluyen la inclusión y la diversidad, es decir, que existe una mayor conciencia sobre la importancia de representar de manera precisa y respetuosa las identidades y experiencias de la comunidad, la sensibilidad cultural y contextual, es decir, que los traductores queer contemporáneos reconocen la importancia de comprender las complejidades culturales, históricas y sociales, sobre todo de la identidad de género y la sexualidad. El activismo, ya que algunos traductores están comprometidos con un enfoque activista en su trabajo, utilizando la traducción como una herramienta para promover la visibilidad y los derechos de las personas. La exploración de nuevos géneros literarios, ya que se están traduciendo y publicando más obras literarias de autores queer que abordan temas de identidad y sexualidad. Y esto no solo incluye novelas, sino que también incluye poesías, ensayos y otros géneros literarios. El desafío a las normas lingüísticas, así como la colaboración y el diálogo. También se fomenta la adaptación audiovisual y multimedia, la formación y sensibilización, en la cual se hace un énfasis en la formación en torno a las cuestiones queer en el campo de la traducción. Esto incluye talleres, conferencias y recursos educativos destinados a capacitar a traductores en este enfoque. Es importante recordar que la traducción queer es un campo interdisciplinario y diverso, y los enfoques pueden variar según el contexto cultural y las preferencias individuales de los traductores. Estas tendencias reflejan algunas de las formas en que la traducción queer se está desarrollando en la contemporaneidad, pero no son una lista exhaustiva. Intervencionismo en la traducción queer. La RAE define al intervencionismo como la tendencia de los poderes públicos a intervenir en asuntos que competen a la sociedad civil, especialmente en el ámbito económico. Pero en este sentido, se va a entender como la intervención de los poderes públicos en la traducción queer. Y bueno, les voy a presentar 3 ejemplos de cómo ocurre este fenómeno, cómo estos poderes públicos, bueno, tienden a invisibilizar a la comunidad LGBT y mediante la traducción. Todos estos ejemplos son capítulos, bueno, vienen explicados en capítulos del libro Queering Translation, Translating the Queer. El primero es Beyond Either or, Confronting the Fact of Translation in Global Sexuality Studies. Este es de Brian James Beer. En este capítulo, Beer expone el significado de la connotación negativa que tienen las palabras relacionadas con la homosexualidad provenientes de los Estados Unidos, pero que se usan en países como Rusia, que son altamente homofóbicos, por ejemplo, en contraste con las creencias actuales del Occidente. Beer recalca la importancia de la traducción y la diversidad de lenguas para comprender mejor las vivencias, experiencias y luchas personales del colectivo LGBT de distintas partes del mundo. De este modo se plantean diferentes realidades y formas de vivir la sexualidad ajenas a la perspectiva occidental que a mi experiencia empezó a ser como
el estereotipo o la única representación que hay. El segundo fenómeno es de Eva Nossem y se llama Queering Lexicography, Balancing Power Relations and Dictionaries. Nossem describe cómo el rol del diccionario en la cultura es como una figura de autoridad que busca mantener apariencia objetiva para generar confianza en sus usuarios y transmitir conocimientos. Analizó el proceso de producción lexicográfica desde una perspectiva queer para entender mejor cómo se llevan a cabo estas relaciones en el proceso de lexicografía de los diccionarios. Y en este análisis se dio cuenta que tanto en diccionarios monolingües como multilingües se empieza a quebrar esta ilusión de objetividad y se pueden observar ciertas decisiones claramente subjetivas en cuanto, por ejemplo, a roles de género o esto de que las desinencias masculinas son usadas para el plural o que hay definiciones que solo son como guiadas hacia mujeres y ese tipo de cosas. El último es de Sofía Gombar. Es Literally Censorship and Homosexuality in Kandar Regime, Hungary and Estado Novo, Portugal. Este último es una investigación que se llevó a cabo, Gombar solamente, en la cual analizó trabajos literarios traducidos y publicados en Hungría y Portugal, buscando explorar la actitud de estos regímenes hacia la homosexualidad y minorías sexuales. Se llegó a la conclusión que, pues, basado en literatura traducida del inglés, ambos regímenes muestran actitudes ambiguas, mientras que el análisis en general nos muestra que la circulación libre de la literatura con temas homosexuales es restringida en ambos países, mas sin embargo hay ciertos trabajos que sí fueron publicados, que sí dejaron que fueran publicados, lo cual llega a mostrar un fino leve de tolerancia, pero en general son restringidos y oprimidos.